vimos esta semana. Así que, y la semana anterior que vimos lo del sistema circulatorio. Así que voy a Sí. empezar con la primera pregunta. Esta tiene que ver con lo que es lo que hablamos cuando de flebotomía, un poco la anatomía del corazón y de los vasos. Así que si alguien, que en el transcurso de la hora que vamos a estar acá, si alguien quiere contestar conmigo, bienvenido en cualquier momento. La primera pregunta dice, el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada al cuerpo es, y ahí hay cuatro opciones. Tenemos la vena cava superior, la arteria pulmonar, la aorta y la vena pulmonar. Esto es un poquito de anatomía del corazón y de los vasos. ¿Cuál es la que lleva la sangre oxigenada hacia el cuerpo? Tres. Tres, muy bien. Así es, voy a recordarles, ¿se recuerdan que en esta diapositiva les dije que íbamos a hacer un viaje imaginario siguiendo un glóbulo rojo marcado con algún material radiactivo y seguirle como en GPS y entramos por la número uno, ya sea por la vena cava inferior, que es un vaso muy importante y grande en tamaño, o la vena cava superior, que también es un vaso grande, pero esta trae sangre con poco contenido de oxígeno y más con desechos metabólicos periféricos de miembros superiores y cabeza. En la inferior viene todo lo que es miembros inferiores, a tronco, zona del abdomen. Luego que llegaba al atrio derecho, pasaba la válvula en esta zona, tricuspidia. Luego el ventrículo, con el mismo impulso de la sístole, se iba hacia la arteria pulmonar, se oxigenaba en el pulmón 5. Seguíamos en el 6 de retorno al corazón, llegaba al atrio izquierdo, número 7, pasaba por la válvula mitral, y luego durante la sístole ventricular llegaba a la aorta, que es nuestra respuesta de esta pregunta. Entonces, es a través de la aorta que ya la sangre oxigenada regresa al cuerpo, ya para hacer un viaje largo a través de todas las células, liberando el oxígeno y trayendo de regreso nuevamente lo que es el carbono, el dióxido de carbono y otros metabolitos. Esta otra pregunta tiene que ver con la parte técnica del electrocardiograma y dice que ¿qué puede prevenir Medical Assistant de colocar los electrodos de un electro en los lugares usuales que nosotros dijimos en la clase? ¿Qué puede prevenirlo a usted de no ponerlo en los lugares usuales? La uno dice amputación, que tenga un yeso, que es un cast, o Número heridas. uno. La número uno. Entonces el vómito, recuerde que el número uno, sí, es correcto. Entonces recordemos algo acá que es bien importante traerlo a consideración, que hay algunas cosas que no es necesario que nos van a prevenir de poner. Por ejemplo, a que alguien tenga náuseas o esté vomitando, si está tranquilo, puede en las posiciones usuales colocarse. Si hay dolor de cabeza tipo migrañoso también, si hay dolor en el lado izquierdo, no hay problema. Pero sí algunos factores que podrían ser fracturas, amputaciones y presencia de heridas o la colocación de un yeso por una fractura. Entonces lo que tratamos de hacer es que si se va a colocar en un lugar proximal a las extremidades, muchas veces eso es aceptado. O sea, no, no es contraindicación hacerlo porque en algunos lugares lo hacen. Entonces no es contraindicación, es aceptado. Lo que se tiene que hacer es
que se tiene que documentar este, este procedimiento, hay que documentarlo en el récord electrónico, es decir, que se colocaron en posiciones proximales en el lado izquierdo, derecho, miembro inferior, para que se sepa que eso se está haciendo. El hacerlo muchas veces reduce movimientos de tipo relacionados a artifacts. Entonces, hay que asegurarse de mantener, eso sí, los electrodos por afuera del tronco. Y cuando digo trunk es con la parte, recuerden, más superior, no abdominal, sino que más en la parte, digamos, subdiafragmática, mantenerlo fuera de esa área. Entonces, también se dice que nunca se debe colocar electrodos en los miembros inferiores por arriba de la pelvis. Esa es lo que el deber ser. Así que la posición de los electrodos en los miembros se supone que tiene que ser ahí. Y esa es la técnica. Esa es la técnica. Aunque en algunos casos, algunas clínicas tienden a ir con otro procedimiento y podrían colocarlos cerca de los miembros, o sea, en las zonas proximales, como ustedes lo ven acá. No está en el tronco, pero está en la zona proximal por abajo de la pelvis, la parte alta de los muslos o en las zonas deltoides, acá en los hombros. Así que esto hay que tenerlo en consideración. Cerca de los deltoides se puede hacer acá, si alguien tiene una amputación en este miembro o algo que obstruya la colocación en las zonas habituales, que son las muñecas y los tobillos, entonces hay que hacerlo. También se recomienda colocarlo, si se va a colocar aquí en la zona proximal, en los troncos, hacerlo por abajo de la zona umbilical. Es otra recomendación que se hace. Ahora, en este caso, esta pregunta tiene que ver también con la técnica. ¿Quién tiene que estar presente durante un electrocardiograma con ejercicio? ¿Un técnico, el manager de la oficina, un cardiólogo o el MI, Medical Assistant? Número 4. El Medical Assistant. Bueno, eh, lo que se evalúa durante el electrocardiograma de ejercicio es el monitoreo del electro en forma interactiva, la persona haciendo el ejercicio frente a nosotros. Entonces, lo más recomendable es que esté un médico presente y disponible de manera inmediata si surge un caso médico clínico durante la realización de este ejercicio. Muchas veces este ejercicio también se le conoce como prueba de estrés test, un examen de estrés, pero con electrocardiograma visible en ese momento. Entonces se recomienda que el médico esté presente y disponible si es necesario en forma inmediata. Entonces lo que vamos a hacer durante este ejercicio con electro es para evaluar la respuesta del corazón al estrés o al ejercicio. Entonces durante este examen del stress test o exercise EKG, el electrocardiograma se graba durante este procedimiento, donde la persona está ejercitándose, ya sea en una banda sin fin, que muchas veces le van aumentando el ángulo, se hace más difícil para la persona hacerlo, o cuando la persona está usando una bicicleta estacionaria. Entonces, el trazo del electro se toma en diferentes puntos y se compara con el efecto en el incremento del estrés por ejercicio en el corazón. En algunos casos, el ejercicio para cuando el médico ya previamente ha determinado el, la frecuencia cardíaca que se desea, o sea, lo que se conocería en inglés como target heart rate. Si ya está determinado por el proveedor de salud, que sería el cardiólogo o el internista, entonces ahí se para. O también cuando la persona se muestra muy cansada, porque ellos pueden decir que ya no pueden, ya están bien cansados, falta el aire, tienen dolor, puede ser algo que tengan dolor de pecho, tienen que pararlo, u otros síntomas.
Pero sí se necesita un médico presente. Si no está el cardiólogo, necesariamente puede ser un médico internista. Ahora, esta pregunta dice, un paciente en terapia de warfarina se le instruye que evite comidas altas en vitamina K, ya que podría afectar su terapia con warfarina. ¿Qué comidas se pueden recomendar a este paciente que evite, que son conocidas que tienen alto contenido en vitamina K, que ustedes ven ahí? ¿Qué le dirían? Obviamente, probablemente se lo va a decir el doctor, pero también ustedes deben de saber algunas cosas generales, por ejemplo, que no coma galletas, bizcochos, La 3. la 3. Es correcto. Recordemos que el contenido de vitamina K, hay muchos alimentos que lo tienen. Yo aquí les puse una fotografía de los que se pueden relacionar mucho. Estará el aguacate, manzanas verdes, todo, ahí está todo. Kiwis, peras, el espárrago, el brócoli, hay muchos. Frijoles verdes, el cabbage, que es una de las opciones de la pregunta, el pepino, hay muchas cosas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, la warfarina es una pastilla, una píldora que se toma regularmente en algunos pacientes que tienen síntomas que necesitan que su sangre esté un poquito más hemodiluida para evitar formaciones de coágulos. El Coumadin es un nombre comercial muy conocido por todos, nombre comercial de la warfarina. Entonces, para asegurar que la warfarina tenga esa acción de hacer la sangre un poquito más diluida, se recomienda esto, que la persona coma la misma cantidad de vitamina K durante el día y si va a hacer algún cambio en la dieta que incluya alguno de estos productos, entonces que consulte con su médico porque probablemente se tenga que reajustar la dosis o se mantiene en niveles usuales como los ha tenido. La warfarina y la vitamina K en general se conocen, bueno, tendrían una acción, no, pero la warfarina y la vitamina K que viene de estos alimentos, como una acción antagonista, básicamente uno contra el otro. Esa es la acción. Entonces, se pretende que al ser estas instrucciones de la dieta se evite eso. Vamos a esta pregunta que dice, el nodo SA, que sería el signo atrial, típicamente tiene un disparo en promedio de 60 a 100 por minutos. ¿Eso es cierto o es falso? El SA. Cierto. Sí, es cierto. Este nodo SA lo ponemos como un marcapaso fisiológico y si se recuerdan ustedes, eh, tiene una ubicación en el lado derecho, más o menos, por ponerlo así, más o menos así. Y el otro, el este sí tiene un rango de disparo de 60 a 100 por minuto y ese es el que agarramos como, nos sirve de referencia para hacer las clasificaciones de los senos, que sean taquicardia, bradicardia, frecuencia cardíaca normal, sinusal, ese es. Las células de marcapaso son la fuente eléctrica de los estímulos del corazón, ¿es cierto eso o falso? Pacemaker cell. Cierto. Sí, entonces ellos están localizados en lo que son los senos. Recién les hice el diagrama en la anterior diapositiva que el SA es uno que tiene células de marcapaso y es como nuestro guía. Luego tenemos fibras que conectan los atrios y de ahí otros caminos de conducción que vienen en los haz de His acá, luego se ramifican en izquierdo y derecho.
luego continúan como fibras de Purkinje abajo, y toda esta zona que es la que dijimos que era el miocardio, la zona, la capa media, que dijimos estaba el pericardio externo, miocardio medio y el endocardio interno, es en esta zona del miocardio que el estímulo que viene de estos células de marcapaso desde acá arriba, que se ha llegado hasta, se dispersa en todo el corazón, ya las células cardíacas se contraen en base a ese estímulo. Ahora, revisando este dibujo acá, y pongamos atención a este cuadro que vemos acá, yo lo estoy en este momento marcando. Revisen la imagen y dice, el eje horizontal tiene que ver con el tiempo. El cuadro pequeño, que sería este, tiene una duración en tiempo de 0.04 segundos. ¿Es eso cierto o es falso? Cierto. Es cierto. Tenemos 5 espacios acá que hacen un cuadro, podemos decir que un cuadro grande lo hacen 5 espacios pequeños o cuadros pequeños. Cada uno de estos cuadros, 0.04 segundos, y si ponemos 5, tenemos 0.20 segundos, y si ponemos 5 grandes, tendríamos un segundo. Esa es la forma que va de menor a mayor. 0.04 el pequeño, 5 pequeños 0.2 y 5 cuadros grandes, un segundo. Así que la respuesta sería cierta. Obviamente, esta me lo van a decir muy fácil, que dice que en el eje horizontal un cuadro grande mide 0.20, lo acabo de mencionar hace un momento y es correcto. Entonces tenemos 0.4 por 5, 0.2, 0.2 multiplicado por 5. Si agarramos 5 de ellos, ya tenemos el segundo. Y ya podemos ir así armando como un diagrama imaginario para ir, se recuerdan ustedes que podíamos ir calculando qué está sucediendo en base a cuadros pequeños y cuadros grandes. Ahora revisamos esta imagen acá, donde está esta flecha acá arriba. Y luego dice la estructura conocida como nodo atrioventricular o AB. Disminuye la conducción haciendo una pausa de una fracción de milisegundos. ¿Es eso el propósito de este lugar? ¿Es cierto o falso? Cierto. Es cierto. Recuerden que estas zonas, yo lo mencioné el otro día que les dije el gatekeeper of the heart, que era como el guardapuerta del corazón. Siempre este estímulo se detiene en estas zonas, por acá, arribando al nodo, unos milisegundos, y eso permite que el estímulo que se está movilizando en esta zona, que está provocando una depolarización acá, termine de llegar hacia el lado izquierdo completamente y se logre hacer una sístole auricular completa. Y luego ya él continúa hacia la zona del septum y baja por el haz de His. Pero esa es la función de este nodo. Detener a través de una pausa de milisegundos el estímulo para que se conduzca al otro lado y continúe esta contracción. Ahora dice la onda Q, si está presente siempre, la onda Q va a ser, si está presente, por supuesto, va a ser positiva, negativa o recta. Negativa. Negativa. Recordemos que hay dos negativas, que sería la Q y la S. Y tenemos tres positivas, que sería la P, la R y la T. Entonces, si presente, la Q siempre va a ser negativa. Acá, en esta zona. Entonces tenemos la depolarización de la aurícula, un espacio isoeléctrico, la Q
negativa, R positiva. Y recuerden que esta R la usamos para muchas mediciones, nuestros intervalos RR, que movimos el otro para acá. Luego tenemos la S y la onda T. Hay unos segmentos acá también que vamos a hablar en un momento. Dice el complejo QRS normal. Yo doy 4 opciones. Consiste de 2 ondas. No, Tiene una amplitud de 5 a 15. Ocurre antes del PR. O tiene una duración promedio de 0.06 a 0.2. la 4. 4. Recordemos que tiene 3 ondas. Ya lo habíamos dicho, la Q, por su nombre lo dice, ¿verdad? QRS. Ahí, entonces descartamos esta. La amplitud puede ir hasta 30 milímetros de amplitud. Correcta. El PR está antes. Y aquí dice que ocurre antes del PR, o sea, ocurre después. Nos quedamos con la 0.06 a 0.12. Usualmente el QRS es un complejo angosto y la morfología es bien clásica, la que estamos viendo ahí, negativo, positivo, negativo. Y esta es la correcta. Hagamos esta valoración acá. Dice, usando el método de la secuencia, determinemos la frecuencia cardíaca de este caso. ¿Cuánto les saldría a ustedes? Usando la secuencia. Vamos a ver. Entonces, procedemos a marcar. Esta es una R, otra R. Entonces, ¿cuál es el método de la secuencia? ¿Quién se recuerda? 300, 150. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos el 300, 150, 100, 75, 60, 50. Entonces vemos que la R está un poquito enfrente del 50. Podríamos decir que es como por 51, más o menos, ¿verdad? Por ahí andaría. Esa sería una respuesta aceptable. Ahí salió 52, yo lo veo. Pero si ustedes ven, es un abordaje que no tienen que olvidar que el 300 va frente al primer de nuestro punto de inicio, que sería este. Aquí empieza el 300. Y a partir de ahí, ya ustedes colocan el 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y si la R queda en medio de 2 valores, ustedes hacen el cálculo aproximado y ya estiman la frecuencia cardíaca. En base a este hallazgo, ¿ustedes lo catalogan como una taquicardia, bradicardia o está normal? Bradicardia. Sí, sería una bradicardia porque está abajo de 60. Entonces sí, una bradicardia. Ahora, hagamos este otro. Dice, usando el método de la secuencia también, determine la frecuencia cardíaca de este paciente. Vamos a tratar de ubicar una línea que más o menos nos pegue. Podría ser esta, que casi que se alinea acá. Aquí hay otra, o sea, independientemente cuál decidamos hacer. Y esta sería nuestra próxima R. Tenemos 300, 150, 100. Entonces, ese como cuánto más o menos le dan ustedes.
Y si ustedes ven, si lo hiciéramos acá, 300, 150, casi cae igual, o sea que es una distancia. ¿Cuánto más o menos? Me ha quedado entre el 150 y el 100 aproximadamente. 130. Por ahí, pues, ajá. 130, yo le había puesto ahí 130. Entonces, más o menos, ustedes ya tienen una idea que hay que ubicar un punto de inicio, un punto final, y luego ya trazo yo mis valores. La frecuencia que acorde a la secuencia nos va a dar un valor de... En este caso sería taquicardia, bradicardia o normal. Taquicardia. Sería taquicardia porque dijimos que está mayor de 100. Entonces sí sería una... Veamos este otro que está acá. Usando otro método. Acá vamos a usar el método del 1500. Entonces, tenemos ya el 1500. Inicio. Y vamos a contar, porque dijimos que siempre utilizamos el R, inicio, y R final. Ahora contamos el número de, que aquí coincide en la línea, sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí sería 7 y cada uno tiene 5 cuadritos. 7 por 5, 35 y vemos que más o menos se pasa como 2. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, en este número acá, lo vamos a dividir. ¿Cuánto le sale a usted en esa división de 1500 entre 41, 40. 40, 41? Entonces, ¿es bradicardia, taquicardia o normal? Bradicardia. Este está bien desacelerado. Vemos que el 40 o 41 es bien, bien lento. Y así es correcto. El 41, 40, más o menos estimado. Es una bradicardia del seno, sinus bradicardia, porque la morfología de las ondas P, QRS están casi normales, son normales. Solamente la frecuencia que es bien lenta y el ritmo al parecer también es un ritmo regular, pero muy lento. Ahora, hagamos este otro, usando el mismo método, pero yo se los conté acá, 23 les puse en un estimado, y lo conté así, aquí puse un inicio, aquí puse otro, aquí teníamos 1, 2, bueno, acá 1, 2, 20, 21, 22, y este aquí 23. Entonces, ¿cuánto le sale ahí? 1500 entre 23. 65. 65. Entonces este nos sale en una frecuencia normal porque está entre 60 y 100. La frecuencia es normal. El ritmo todavía tendríamos que medir los espacios, las distancias entre los R y R. Aquí necesitaríamos también contar o con una regla o un caliper y ver si es regular el ritmo. Ahí solamente hemos hablado de dos cosas, de frecuencia cardíaca y de ritmo. Luego tenemos que evaluar otras cosas que son las, por ejemplo, las ondas P. En este caso, si ustedes ven, tiene un hallazgo de que tiene ondas P más de una. Lo que hemos dicho, si usted observa más de una o más de dos ondas P, es porque algo está bloqueando el paso, pero también se ven otros tipos de arritmias, que ya la vamos a mencionar. Ya les voy a poner un caso de eso. Aquí solamente nos estamos enfocando en este momento en la frecuencia. Otra pregunta, ¿qué debemos de contar nosotros para obtener la frecuencia del atrio? ¿Qué nos sirve para contar?
Tenemos que contar el complejo QRS, el intervalo P, paroxismos o las ondas P. La 4. Las 4, sí. Recordemos que usualmente, y lo hemos venido haciendo desde que comenzamos a revisar el electro acá, en estas reuniones, que nosotros nos hemos centrado en agarrar las R, que serían estas, acá. Pero también les dije yo que se pueden utilizar sin ningún problema las P. Y también nos da un hallazgo. Entonces, para contar el ritmo atrial, que la P es la que nos da ese dato, entonces utilizamos los intervalos PP y obtenemos nuestra respuesta. Muy fácil. Ahora, si queremos contar, que la siguiente pregunta dice eso, si queremos contar el ritmo ventricular, entonces ahí cambia un poquito. Y ahí queremos el RR, que es lo que estamos viendo acá. Ya nos centramos en las R, que es lo que hemos venido haciendo en las preguntas anteriores. Y ya podemos hacer nuestra secuencia del 300, 150, 100, y ya nos da un hallazgo acá entre 75 y 60, ya tenemos más o menos como un 60, 66 por ahí, más o menos. Y utilizando el otro método de las 1500, vimos que eran 22 espacios, lo dividimos, ya nos 68, o sea, son valores estimados aproximadamente. 68, 66, utilizando dos métodos válidos para hacerlo. Ahora, ayúdenme a hacer este match acá. Vamos a ponerle la letra de la izquierda a la onda de la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Ayúdenme. La A dice, representa la depolarización del atrio. ¿Qué representa la depolarización del atrio? La onda T, el complejo QRS o la onda P. P. La onda P, vamos a ponerlo acá entonces. Este es el A. Ya lo borramos. El B dice, representa la depolarización del ventrículo. QRS. Entonces ya nos queda, representa la repolarización ventricular. Eso es correcto. Y lo vemos acá nuevamente. Tenemos la onda P, que representa la depolarización del atrio o de la aurícula. Luego el complejo QRS, de polarización ventricular. La T representa la repolarización ventricular. Y luego tenemos otros intervalos o segmentos que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero guarden eso en su mente, en su memoria, que lo vamos a ver en el examen probablemente. Veamos esta. Dice, ¿cuál de los siguientes se refiere al periodo en el cual los eventos mecánicos, que serían las contracciones y relajaciones, y los eventos eléctricos de polarización y repolarización del corazón, están relacionados a la relajación del músculo y que involucran la repolarización? ¿En qué momento se ve eso? Que el corazón se relaja y se está repolarizando. En la diástole, en la sístole, ciclo cardíaco o automaticidad. La 1. La 1. Sí, veámoslo en esta imagen.
Entonces, acá vemos que es un evento que tiene que ver con dos cosas. La parte mecánica, que es la contracción, y la parte eléctrica, que es la depolarización o depolarización. Pero acá le estábamos preguntando cuando se relaja y se está repolarizando. Acá, esta imagen usa colores y luego también para el depolarización utiliza el amarillo y para la repolarización el rojo. La pregunta que les hice fue repolarización y relajación. Son dos eventos mecánicos y eléctricos. Y son acá visibles en la parte de la aurícula y en la parte del ventrículo. Entonces, recuérdense que tenemos una diástole y sístole, pero en este caso tenemos una relajación de las dos zonas, atrio y ventrículo. Eso se ve acá. Acá en la zona esta roja se está el corazón relajando, llenando nuevamente el ventrículo de sangre, pero en otro tiempo también que no coinciden, porque la secuencia viene acá y luego el evento reinicia acá para acá. En la imagen eléctrica vemos que el del umbral de menos 70, que es el negativo, hay un cambio rápido hacia positivo, llega a más 30 y luego se repolariza de positivo otra vez a negativo, llega al menos 70 o puede llegar hasta menos 85 si hay una hiperpolarización. Entonces, este evento eléctrico coincide con lo que está pasando en lo mecánico. Entonces, eso es relajación, involucra repolarización, ya sea del atrio o del ventrículo. Ahí no importa, ya que los dos van a pasar lo mismo, aunque no en el mismo momento que ustedes lo van a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué intervalo de este trazo nos muestra el tiempo que lleva el impulso para viajar desde el atrio, el segmento ST, el intervalo PR o el QT? Desde el atrio hasta los ventrículos. Bueno, veamos. Si dice atrio, tiene que incluir la P. Es el PR. Ese es el intervalo. Y la parte visible, lo vemos acá. Estamos diciendo que desde que sale de esta zona hasta que arriba, más o menos a esta zona. Entonces, acá tiene un desplazamiento muy rápido y sería ya otra zona, pero nosotros nos interesa de acá, hasta aquí arriba aquí. Entonces este es el intervalo PR, que sería desde la zona del seno, llega hasta acá y empieza el movimiento lateral. Y se ve acá también. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué intervalo muestra la repolarización? Eso creo que lo acabamos de mencionar hace un momento. ¿Cuál es la repolarización del ventrículo, el segmento ST, la onda T, el intervalo PR o el intervalo QT? La 2. La 2, sí. Y acá está, nuevamente. Ahora, tenemos esta otra pregunta para cambiar un poquito la actividad. Dice, el doctor Cohen quiere que en el cuadro clínico del señor McDonald
aparezca un procedimiento no invasivo que se le hizo el día de ayer. Pero el día de ayer no se colocó el dato en el expediente, entonces él recuerda eso y dice, por favor, coloquen ese procedimiento no invasivo que se hizo ayer en la oficina. ¿De qué está hablando probablemente el doctor Cohen? ¿Qué procedimiento quiere él que se le ponga? Aquí les doy cuatro opciones. La 3. A 3. Sí, recuerden que todo lo que está antes de y después del 3, algo de invasivo tiene. Por ejemplo, la colocación de un marcapaso temporal. Aunque sea temporal, la palabra temporary no significa que no sea invasivo. Es un procedimiento invasivo porque usa unos cables que se tienen que colocar intraluminal en la vena, sea subclavia o yugular. Usualmente es subclavia, pero es invasivo. Luego tenemos la colocación de un dispositivo intraórtico, un balón, también es invasivo. La angioplastía con stent también es invasivo, que se hace para infartos del miocardio, que se tiene que colocar stent en las coronarias, muy invasivo. Y si ustedes ven acá, el señor está haciéndose un examen de ejercicio y esto es todo en la superficie del cuerpo, no invasivo. Entonces, probablemente de eso estaba hablando. O sea, y les puse 4 escenarios y uno era el correcto. Ahora, volvamos a los electrodos, que nos interesa saber en qué posición se colocan estos electrodos. Ayúdenme de ponerle la letra a cada valor que venga a la derecha. Por ejemplo, el B1, ¿cuál es el B1? La E. La E, vamos a ver, vamos a poner acá la E. El B2, La C. la C. Luego tenemos el B3, La B. sería entre B1 y entre B2 y B4, correcto. Acá tenemos la B. Luego tenemos el B4. Recuérdense que ustedes están La poniendo esto, A. la A. Ustedes lo están poniendo en el paciente en este momento. La A. ¿A dónde? Ahora les toca el B5, ¿dónde se lo van a poner? La F. La F. Aunque no ha puesto todavía el B6, pero ya es correcto. Ahí tiene que ir en medio de estos dos. Entonces ya nos queda solamente uno, que es el D, que sería línea axilar media, siempre respetando el quinto espacio intercostal. Sí, es correcto, la sacaron correcta, así que este punto a favor. Acá están los electrodos en este dibujo y tenemos el cuarto espacio, quinto, y luego lo que ustedes dijeron. Cuarto espacio a la derecha del esternón es B1, cuarto espacio a la izquierda del esternón es B2, entre B2 y B4 pongo el B3, línea clavicular media me sirve de referencia, quinto espacio es el B4, luego tenemos entre B4 y B6 el B5 y el B6 que dijimos línea axilar media, respetando el quinto espacio intercostal. Ahí tienen los 6 electrodos del pecho, chest electrode. Ahora
Le puedo hacer una pregunta, lo tenemos fresquito, hace un par de segundos terminamos de verlos. Dice, a ustedes le dicen, ustedes acaban de poner lo anterior, siempre se lo pusieron al paciente, pero la llaman y le dicen, el electrodo B4 se desprendió y necesita recolocarse. ¿A dónde lo va a poner? La B. La B. Oh, La D. no, está correcto. Es que aquí eran dos preguntas y yo creo que me salté una. Le iba a preguntar el B4 y el B6. Pero lo que usted me dice acá, veámoslo nuevamente. Cuarto espacio La, intercostal. Está correcto, lo que usted ha dicho es correcto. Este es el quinto y la línea clavicular media. Es correcto. Ahora, el B6, que yo también se lo iba a preguntar, pero cuando guardé la diapositiva, creo que no se captó ese dato. Era que yo también les quería preguntar del B6 la posición, que era el último en el orden y es la línea axilar media. Veámoslo en este dibujo. Tenemos el B4 que ustedes me contestó correctamente, que era el quinto espacio intercostal, línea clavicular media, que viene de acá. Y luego el B6, que también yo lo tuve en mente preguntárselos, era que la línea axilar media, respetando también el quinto espacio. Hay que saber estas posiciones, ya que pueden ser preguntadas de mil maneras, que lo van a llamar que uno se desprendió, que dos están mal colocados y tienen que reposicionarse en la posición según el protocolo. Todo eso se los pueden preguntar de diferentes maneras. Sería como una barajear los números, las definiciones. Entonces hay que conocer muy bien la posición de estos electrodos en el pecho. Ahora vamos a ver a esta pregunta. Dice así. ¿Cuál de las leads se consideran laterales? la 2. La 2. Vamos a ver, la número 2. Quiero que también tengan esta imagen que está a la derecha de su pantalla como referencia siempre. Y es que el electrocardiograma, especialmente los electrodos en el pecho y los de las LIMS, que serían las superiores e inferiores, nos dan una imagen como una cámara fotográfica. Ustedes tienen el corazón en la posición estática en su pecho, pero el electrodo, dependiendo de dónde esté colocado, sería como una cámara que se mueve frente a él y hacia los costados y nos da unas vistas. Y luego las leads de los miembros también nos ayudan a formar otras leads que son las 1, 2, 3 y tenemos también las ABL, ABR y ABF. Y estas nos dan una información muy valiosa que cuando se combinan nos pueden orientar de qué se trata el hallazgo y la posición en el corazón. Entonces, así tenemos que, por ejemplo, la B1 y B2 se consideran anteroseptales, anteriores y están muy relacionadas a la pared que separa los ventrículos, el septo. Luego B3 y B4 también son anteriores. B5 y B6 son laterales, vistas laterales. Ahora, las otras leads que no son torácicas también tienen un valor y tenemos la 2 y la 3 junto a la ABF que nos da una vista inferior de la cara inferior o cara diafragmática
del corazón. Luego tenemos la la 1 y la ABL, que nos dan unas vistas laterales. Entonces, ¿para qué me sirve esto a mí saberlo? Es muy valioso cuando yo obtengo datos, por ejemplo, en infartos, yo puedo ver imágenes de infarto, elevaciones del segmento ST en diferentes vistas y en base a eso, yo puedo tener una idea si me estoy enfrentando a un infarto anteroseptal o lateral o de la cara inferior del corazón. Entonces es muy importante saberlo. Ahora, ¿cuáles de estos recién los vimos? Recuérdense, lo acabo de quitar. ¿Cuáles los considerarían inferiores? La 3. Es correcto. Aquí tenemos la 3 que nos dan otras vistas y aquí les voy a hacer un poquito de imagen utilizando este triángulo. 2. Entonces, si tenemos 2, 3 y ABF, como la pregunta nos pide inferiores, ese es el hallazgo correcto. Así es. Cambiemos un poquito la zona de estudio ahora. Dice, un paciente de 80 años, una señora de 80 años, se es diagnosticada con una fibrilación atrial. Dice, ¿cuál es la característica de la fibrilación atrial? De las que ven ahí, ¿cuál es la que más se relaciona con el hallazgo de fibrilación atrial? Que las ondas P estén ausentes, que las ondas P tengan forma uniforme, que el QRS sea abnormal, o que veamos la imagen esa de serrucho. Sawtooth shape. La 1. La 1. Sí, entonces aquí la fibrilación atrial tiene esa característica que es bien rápido, muy rápido. La regularidad podría ser irregularmente irregular. El ritmo. El QRS es normal y lo vemos acá en la imagen, si ustedes lo ven por acá. Es angosto con lo que esperamos encontrar. Q negativo, R y S. Y así lo veo en todos los sitios del complejo. Entonces, esto no puede ser. No tengo esta imagen. El intervalo PR es ausente en la fibrilación atrial. Entonces, lo que está sucediendo es que la fibrilación atrial es irregular y muy rápido el latido, y esto está ocurriendo en las dos cámaras superiores, los atrios. Y eso hace que el corazón experimente una señal eléctrica bien caótica. Y es tanto eso que acá no se logra dilucidar una línea basal de la P y está ausente, y si se ve acá el movimiento en este tipo de como que sería como spikes de punta así. Por eso le puse este dibujo acá, muy clásico de este tipo de ritmo. Ahora, veamos este otro. Dice, ¿qué es un sinus arrest? ¿Qué entra en esa clasificación de sinus? ¿Es el corazón bajo 60 por minuto? ¿Es la ausencia total de ondas P, QRS y T? ¿Es un ritmo cardíaco arriba de 100? ¿O es un impulso eléctrico que se origina en el SA? Y que la frecuencia cambia con las respiraciones de las personas. ¿Qué se encaja en ese sinus arrest? ¿Cuál de esas letras? Ustedes me podrían decir que es un sinus arrest, en uno de esos.
La B. La B. Sí. Recordemos que el sinus arrest se produce una línea isoeléctrica, o sea, una línea plana, que puede ser de diferentes medidas en cuanto al tiempo. Ahí nos interesa ver el eje horizontal. Acá. Podemos ver en esta imagen que les pongo en este diapositiva, desde aquí hasta aquí hay una línea plana. Y si lo viéramos en segundos, tenemos una caja grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio, digamos, 9 y medio, que es casi, si ustedes se recuerdan, cada caja grande era 0.20 segundos y dijimos que 5 de ellas hacen un segundo. Entonces, casi llega a los 2 segundos. Me quedó un poquito corto, 9.5, casi. Entonces, eso nos da un significado. Estas pausas también son conocidas como arrest o pausas. Pero ¿qué hace la diferencia entre uno y el otro? Básicamente es la duración en el eje horizontal. El arrest tiene que ser más de 2 segundos. Si nos vamos bien así conceptual, la definición, diríamos que esto fue una pausa, no fue un arrest, porque no logró llegar hasta los 10 cajas grandes, los 2 segundos. Entonces sería una pausa. Ya tenerlo más de 2 segundos, entonces ya entramos en el arrest. Sin embargo, los dos hallazgos son bien peligrosos y tienen que ponérsele mucha atención. ¿Qué puede experimentar la persona durante esos 2 segundos o menos? En tiempo se oye bien rápido. Si usted tiene un reloj o un teléfono y le pone el timer y le pone 2 segundos, es bien rápido. Pero para el corazón ya es algo bien significativo que podría ser, por ejemplo, un síncope, una arritmia que la persona la sienta como un mareo, pero son hallazgos que la persona obviamente no va a ser desapercibido el efecto, o sea, lo va a sentir. Sí. ¿Cuántas veces se repite en el día? Es la otra pregunta. Si fue un hallazgo espontáneo o se está repitiendo de manera continua durante el día. Y ahí lo sabríamos con un Holter. ¿Se recuerda que les dije? El Holter nos va a captar hasta 100,000, 110,000 latidos en un periodo de 24 horas. Entonces, si existen pausas repetitivas durante el día, casi seguro que el Holter los va a captar y la persona probablemente lo detecta a través de su diario, que algo sucedió a cierta hora, un mareo, casi me caigo, mucho menos ir manejando y que pase esto sería desastroso, pero son hallazgos que suceden muy frecuentemente. Bueno, entonces hacemos la pausa en este momento, doctor. Y regresamos en unos 10 minutos. Doctor, restituyo. Ok, profesor. Sí, Sí, ¿está bien? cómo no. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sí, regresamos Bueno, pues. a las 8 déjeme ver, 8 y 15, 8 y, son las 5, a las 20. Perdón, sí, a las 20. La 20, ok, está bien. Ok. Perfecto. Sí, gracias. Bye.